Mi nombre es Uciel Ramos Serrano y presento el discurso referente a la unidad 2 de Oratoria Forense y Debate Jurídico. Mi discurso se titula La vitalidad de la historia en el hombre. Para iniciar esta disertación me gustaría hacer referencia a una de las frases que más me han gustado en mi lectura personal. Esta es de Fernando de los Ríos y me gustaría leérselas textualmente para mayor precisión. Y dice así: solamente los pedantes y los ignorantes creen que el mundo comienza con ellos y ven con profundo desprecio el pasado. Fernando de los Ríos. Cuando yo leí esta frase, la verdad a mí me encantó, sobre todo por la primera parte que dice: solo los ignorantes y los pedantes creen que el mundo comienza con ellos. Y es que el autor hacía referencia a un problema muy generalizado, que es el rechazo hacia el conocimiento del pasado, el conocimiento histórico. La gente rechaza la historia y la ve como un conocimiento absurdo, demasiado sistemático, aburrido, de memorización, y hasta cierto punto esto es entendible. ¿Por qué? Porque durante muchos años, y lo digo porque incluso a mí me pasó, a nosotros se nos enseñó en la primaria y en la secundaria y en la prepa a memorizar fechas, personajes, acontecimientos, y se volvía un tedio, ¿no? Se volvía un tedio, porque todos los exámenes, ¿qué preguntaban? Fecha de la revolución, de la independencia, fecha del padre de la patria, etcétera, etcétera. Entonces se concibe en la mentalidad de la sociedad a la historia como algo sumamente tedioso e inútil, que es lo peor. La verdad es que no, la historia es algo precioso. A mí me encanta la historia y por eso decidí hacer este discurso de este tema, porque la historia nos ayuda, sí, y muchísimo, principalmente en 3 puntos. Primero, nos ayuda a ver la trascendencia de la sociedad, nos ayuda a crear conciencia y nos ayuda a entender mejor al hombre. Vamos a ir entendiendo uno de estos puntos, uno por uno, y para eso me voy a apoyar de unos libros. Las cartas de relación de Hernán Cortés y La guerra de los judíos de Flavio Josefo. Estos libros ya los leí, la verdad me gustaron mucho, uno más que otro, por supuesto. Y referente al primer punto, en que la historia nos ayuda a entender la trascendencia de la sociedad, es que cuando nosotros analizamos, estudiamos historia, podemos hasta cierto punto ver el futuro de alguien o de una sociedad. Voy a poner como ejemplo La guerra de los judíos de Flavio Josefo. Cuando uno analiza textos históricos, se da cuenta de que antes de un acontecimiento sumamente relevante hay precedentes. Siempre los hay. Entonces, cuando nosotros analizamos que, por ejemplo, Judea tenía muchos problemas internos, había inconformidades con el sistema romano, tributario, por ejemplo, nos damos cuenta de que no solamente Jerusalén fue destruida de la noche a la mañana, sino que había precedentes. Cuando nosotros analizamos, identificamos estos puntos, podemos hacer lo mismo en el presente. Decir, este estado está en peligro de caer. ¿Por qué? Porque identifico los mismos precedentes, ¿sí? Los veo aquí y los veo ahí. La historia nos ayuda hasta cierto punto a predecir el futuro. El segundo punto acerca de crear conciencia es que la historia nos ayuda a ser más humanistas, a ser más comprensivos, más empáticos, a ser más humanos. Las cartas de relación de Hernán Cortés narran un suceso que podría catalogarse como deprimente, que es la conquista de Tenochtitlan. La conquista de Tenochtitlan no fue lo más bonito y menos narrado. Cuando uno lee acerca de cómo fue una masacre, una matanza, cómo sufrió hambre el pueblo conquistado, como dice la trillada frase, ¿no? La historia se escribe con sangre. Uno se vuelve más compasivo, comprensivo, y tus horizontes se amplían totalmente. Se amplían de un extremo a otro, ¿sí? Ya no piensas nada más en ti, logras comprender los sentimientos de gente que incluso no sabías que existía. Y cuando yo leí parte de este libro, la verdad es que me entristeció hasta cierto punto. Y ese es otro de los beneficios de la historia. El que te hace más humanista, te hace más humano.
El otro punto, el tercero y el último, es que la historia te ayuda a comprender mejor al hombre. ¿Cuál es la materia por excelencia de la historia? El hombre. El hombre en un lugar y en un tiempo. Entonces, cuando uno lee historia, aprende cómo piensa una persona, cómo piensan un conjunto de personas, cómo actúan y por qué lo hacen. Y hago referencia a otra frase, que viene en un libro llamado El pensamiento en forma de espiral. El autor no lo recuerdo, pero me gustaría leerles la frase a la que refiero para explicar mi punto. Dice: son los mismos problemas que giran alrededor de un punto, variando en tiempo e intensidad, pero tendiendo a las mismas soluciones. Es decir, los problemas que vemos hoy ya han existido antes, ya se han solucionado y ya se han empeorado antes. Esa es ley, ¿sí? Esa es ley. Pensemos, al menos, por ejemplo, adentrarnos un poco en el ámbito jurídico penal. Siempre ha habido asesinatos, siempre ha habido robos, siempre ha habido violaciones. ¿Cómo se les dio solución en el pasado? En el derecho medieval, en el derecho arcaico romano, por ejemplo. Siempre han existido problemas. Y cuando uno ve la historia, se da cuenta de que siempre han sido los mismos, o casi los mismos. Entonces nos ayuda a comprender mejor al hombre, al entorno, y a ser unas personas geniales solucionando problemas. ¿Qué vimos en estos 5 minutos? Bueno, vimos que la historia nos ayuda a ver la trascendencia del hombre, a ver de forma prospectiva al futuro, ¿sí? La historia nos ayuda a ser más humanos. Y la historia nos ayuda a crear soluciones y a entender al hombre. Vuelvo a repetir y cierro con la frase de Fernando de los Ríos. Les digo, a mí me gustó mucho. Lo leí en unas transcripciones de clases de Roberto Cosio. Y dice: solamente los pedantes y los ignorantes creen que el mundo comienza con ellos y ven con profundo desprecio el pasado. No seamos pedantes y no seamos ignorantes. La historia nos ofrece miles de años de conocimiento, entonces no hay que desperdiciarlos. Podemos tener el conocimiento como de gente que hubiera vivido 1000 años, pero el asunto está en que nosotros estudiemos y nos beneficiemos. Gracias.